Sur del mes de agosto. Bienvenidos a todos y a todas las asistentes a este evento. Es un evento tradicional del Grupo Sur, un grupo de investigación de la Facultad de la Ingeniería que trabaja temas de sostenibilidad urbana y regional y transporte. Y para el día de hoy tenemos un evento muy especial que es sobre ferrocarriles, sobre el futuro de los ferrocarriles en Colombia. Me presento, yo soy Álvaro Rodríguez, director del Grupo Sur, y para el día de hoy tenemos al profesor Germán Lleras de la Universidad de los Andes para moderar y presidir este evento. Entonces, Germán, a todos los panelistas, muchísimas gracias por haber aceptado y bueno, pues arranquemos. Gracias, Germán. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Igual expresando el saludo a todos los que nos acompañan hoy en la tarde de hoy. Tenemos tres personas que espero que nos ayuden a entender de la mejor manera los ferrocarriles en Colombia. Inicialmente va a presentar Jonathan Bernal, que actualmente es el director de Infraestructura y Energía del Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente vamos a oír a Ana María Zambrano, que es la líder del equipo férreo de la Agencia Nacional de Infraestructura, y después a Santiago Plata, que es un ingeniero civil de la universidad que ha tenido en los últimos años, tanto en sus estudios de maestría en ingeniería de transporte como en economía, el interés en desarrollar una serie de investigaciones asociadas a los ferrocarriles. La dinámica de la tarde de hoy, entonces primero vamos a escuchar a los panelistas invitados y posteriormente yo voy a servir un poquito de moderador para generar unos comentarios y preguntas que nos ayuden a todos los que estamos hoy aquí conectados a escuchar distintas opiniones. Creo que hay algunas personas que han venido incorporando algunas preguntas por el mecanismo de preguntas y respuestas. Creo que si quieren a lo largo de la sesión seguir anotando hay preguntas, yo las voy leyendo y las espero interpretarlas de la manera correcta para irlas poniendo sobre la mesa en el momento en que estemos ya conversando. Entonces, quería darle de nuevo el agradecimiento a Jonathan, Ana María, Santiago, en nombre de la universidad. Perfecto, muchas gracias a todos por esta invitación, especialmente a la Universidad de los Andes. Hoy queremos contarles estos grandes desafíos y oportunidades del transporte ferroviario, un poco en el marco de los grandes pilares que tenemos en la estrategia de reactivación ferroviaria. La primera de ellas es una fase temprana de operación, unas fases que se vienen surtiendo hoy en la Agencia Nacional de Infraestructura, que ya en detalle les contará Ana María Zambrano a continuación. Pero una segunda muy importante que es esa política o ese plan maestro. Otro tema que vamos a tratar acá es cómo debería tener ese aumento de la inversión pública. La cuarta es estructuración de proyectos nacionales y regionales. Tenemos una mesa ferroviaria nacional que nos ha permitido, entre otros, la maduración del tren y otra del norte gracias al apoyo del Prosperity Fund, con más de 6.5 millones de libras esterlinas, donde la contrapartida la han puesto las entidades territoriales, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia. Finalmente, y ya vamos a mostrar desde cuándo es nuestra última ley ferroviaria, es necesario tener un marco legal a las inversiones pues tanto internas como el capital extranjero que podríamos atraer en este tipo de infraestructura. En términos de historia, históricamente, ¿cómo ha venido evolucionando el modo ferroviario? Lo primero es contarles pues que nuestra última ley es la Ley 76 de 1920, es decir, este año cumplimos 100 años con nuestra última ley en materia ferroviaria. Eso explica en gran parte
el retraso que tenemos en materia de inversión y de ampliación de este tipo de infraestructura. Hay como otros hitos muy importantes de la creación de ferrocarriles nacionales de Colombia, de la liquidación de ferrovías, cómo después pasa toda esta infraestructura al INCO, y hay vías y hay una superposición de funciones que vamos a ver un poco más adelante. Y pues hace poco se inició en el 2000 el ferrocarril del Pacífico, y hace muy poco, y la agencia nos lo va a contar más en detalle, pero pues ya se ha caducado este contrato. Finalmente se pone en marcha la nueva política logística que nos da un marco general de política frente a la entrada. Un poco cómo están nuestras líneas férreas, y la siguiente imagen pues muestra mucho del atraso que teníamos. No sé si han tenido la oportunidad de ver este análisis que hacía el Banco Mundial sobre intensidad lumínica versus el PIB. Y pues hay una correlación interesante donde hay mayor densidad de red ferroviaria, por ejemplo en Estados Unidos, cerca de Washington, Nueva York. Todas las líneas férreas europeas pues explican de una manera interesante este tipo de correlaciones, y eso en el índice del Foro Económico Mundial del año 2019, y que sirvió como base para nuestra política nacional logística. El otro es de infraestructura y el otro es la casa, estos elementos. En términos generales, en contexto regional, a veces, aún viendo esta red un poco más densa en Sudamérica, hemos encontrado que Colombia es el tercer país en tráfico ferroviario en números del 2017. Detrás de Brasil, México, estamos nosotros, que en el año 2019 movilizamos más de 80 millones de toneladas, 50 millones de toneladas por el corredor férreo central, y otras 30 millones de toneladas en el corredor privado de La Guajira. Eso en términos ferroviarios y en Colombia, pues es el segundo modo que mayor movilización tiene en el país, con el 25.3% de la movilización por el modo ferroviario, pues seguido el modo fluvial tan solo 1.6%, y como ven en la barra, el 73%, del orden del 73% lo moviliza el modo carretero. ¿Qué incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo para poder avanzar? Ahí les voy a dar la presentación, pero resaltaría tal vez dos artículos. El primero es el artículo 308, que permite a la Agencia Nacional de Infraestructura descargar los elementos que hoy viene financiando con la contraprestación de FENOCO para funcionamiento, y eso va a permitir que al menos el 5% de los recursos se reinviertan en el modelo que recauda actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura. La otra muy importante pues es la cofinanciación de sistemas de transporte masivo en el marco de la Ley 310 del 96, que esto ha permitido o viene permitiendo los avances que estamos adelantando con la ciudad de Medellín en el metro ligero de la 80. Pero esto, o como el siguiente gráfica, principalmente a la derecha, encontrarán que está del orden de 2.400. Terminemos la infraestructura. En términos de artículos, este artículo, como se los mencionaba, el 308, es un artículo muy poderoso que permite reinvertir al menos el 85% de la contraprestación en el modo férreo. Pero adicionalmente el artículo 305, que sigue respaldando la cofinanciación de la nación en transporte ferroviario, y es lo que nos ha permitido avanzar en la declaratoria de importancia estratégica para el metro de Medellín, el metro ligero de la 80. Pero esto pues no se puede ver de una manera aislada, porque es importante el modo férreo en la política integral, y es lo que les quiero mencionar en la siguiente gráfica, principalmente en la gráfica que encuentran a mano derecha. Y fue una gráfica que construimos en el marco de la Política Nacional Logística. Y si ustedes ven la línea naranja, es el costo de exportar un contenedor entre Bogotá y los puertos del Caribe.
que asciende a $2.450 por contenedor. Una vez terminemos las 4G, estimamos reducciones del orden del 13 al 15% con $2.000 por contenedor. Y acá aparece un actor muy importante que es el modo férreo, que lo ven en la línea verde. Y esta reducción podría estar del orden del 26%, llegando a $1.800 por contenedor. Y aquí, porque y ya lo vamos a ver más adelante, porque es clave reactivar el corredor férreo central, porque de una u otra manera va a permitir esa reducción de tiempos y costos logísticos. La gráfica de la izquierda, pues no toda la carga es de vocación ferroviaria, por los mayores tiempos. Actualmente, pues en modo carretero tenemos del orden de 24 horas de tránsito. Cuando terminemos las 4G estaremos del orden de 18 horas. Y pues en el modo férreo sí vamos a tardar del orden de 20 horas adicionales, pero nos vamos a ahorrar 26% en los costos de exportación. En términos de grandes desafíos del modo ferroviario que hemos encontrado, como en general en el sector transporte. Bueno, en términos de los grandes desafíos en el modo ferroviario, así como en todo el sector transporte, hemos encontrado una superposición de funciones entre definición de política, planeación, diseño y estructuración, ejecución, operación y mantenimiento, operación de los servicios, regulación económica, regulación técnica y supervisión y control. Tal vez la mayor superposición que se presenta en el modo, sin duda alguna, es entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, donde los dos tienen a cargo la infraestructura, empiezan a hacer diseño de política y nuevas estructuraciones sin vías, por una parte, cuidando esta red para que no sea invadida, y la Agencia Nacional de Infraestructura reactivando los proyectos que ya en breve les mostrarán. ¿Cuál es ese primer reto? Limpiar completamente este esquema y asignar las funciones y robustecer especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura en el modo ferroviario. En términos, otro gran desafío que tenemos es la inversión. Si ustedes ven las barras de movilización de carga, como lo mencionaba anteriormente, las barras largas más claras azules es la movilización de transporte carretero y la línea que la acompaña es la inversión. Como lo podrán ver, la inversión en el modo carretero como porcentaje anual del presupuesto del sector transporte está del orden del 70 al 80%, que concuerda con la movilización de carga. Sin embargo, aunque el modo férreo moviliza entre el 20 y el 30%, el promedio de inversión no supera el 1.8%. Y eso explica de una u otra manera el retraso en extensión y en recuperación de la red férrea nacional. ¿Cuál es otro desafío en materia regulatoria y económica que hemos encontrado? Lo primero es que tenemos una ausencia de directrices sobre regulación económica que garanticen el acceso competitivo. No existe una instancia definida en los procesos de regulación económica y tarifaria y no existe un marco normativo, una reglamentación en esta materia, ni estamos adhiriéndonos a ningún protocolo internacional, lo que hace que las inversiones extranjeras no sientan una confianza inversionista en el país. Y en regulación técnica el diagnóstico es muy parecido. No tenemos, así como hace 100 años tenemos la última ley, pues básicamente se ha reaccionado a las necesidades de nuestra única concesión, además muy exitosa, como lo habrán podido ver. En una sola concesión movemos 50, 80 millones de toneladas sumadas con la red privada por detrás de México y Brasil, como lo mencioné inicialmente. ¿Cuáles son estos desafíos? Tenemos 3.000, en términos ya de infraestructura, tenemos 3.527 kilómetros totales. La red que ustedes ven en negro es la red inactiva. Veía en el chat que alguien estaba preguntando dónde quedaba la red. La voy a explicar tal vez en la siguiente lámina y les voy contando corredor por corredor, de los cuales 1.734 kilómetros están a cargo de Invías, 1.600 a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y 189 kilómetros es esta red férrea privada que ven en un color verde claro en La Guajira entre Cerrejón y Puerto Bolívar. Esa es parte de lo que hemos encontrado. 4 kilómetros
Hay unos que ya no van a ser potencialmente operables, porque pasan por el centro de las principales ciudades del país, porque los corredores están invadidos, porque la red ha desaparecido en el marco de la construcción de infraestructura de las entidades territoriales, pero sí que tenemos la gran apuesta que ya vamos a ver más adelante y que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, de conectar los dos océanos a través del modo férreo, que pareciera utópico, pero les voy a explicar por qué no lo es. En términos ya de oportunidades y estrategias, luego de ver este diagnóstico, tenemos un plan maestro de transporte intermodal donde Germán participó hace algunos años, donde el plan ahondaba de una manera importante en el modo carretero y le ponía la tarea al gobierno nacional de hacer unos planes modales. En ese sentido, ya en el 2015 expedimos el plan maestro fluvial, en el 2016-2017 el plan nacional de dragados marítimos, y este año lanzaremos, y ustedes están viendo casi que en primicia esas grandes líneas de este plan maestro ferroviario que esperamos lanzar a final del año. Y pues estas recomendaciones de hacerlo modo a modo para el caso férreo tendrá unos componentes normativos, básicamente las tareas que tiene el gobierno nacional para ponernos a tono con la regulación técnica y económica, cómo debería funcionar la institucionalidad, que como les adelantaba antes, el llamado a fortalecerse de la Agencia Nacional de Infraestructura. ENVIA sigue siendo el propietario de la red, sin embargo, la va entregando una vez estructure los corredores la agencia. En materia de financiación, no solo pensar en ese 85% de los recursos de FENOCO, sino también impulsar otros mecanismos como lo ha hecho el Metro Bogotá de títulos de pago por ejecución, pero también usar las vigencias futuras del cupo APP, que se amplió además de una manera importante en casi 1.5 puntos porcentuales del PIB para que pudieran tener mayor cabida este tipo de proyectos de infraestructura. Y finalmente, una planeación de proyectos. En términos prácticos, ¿cómo se vería el país? Actualmente, y ya paso a explicar cada corredor, esta línea azul oscura que ven en el Pacífico es un trazado esquemático del tren del Pacífico. El otro que ven en un azul claro entre Bogotá y Belencito, pues es este corredor. Y el otro corredor que se vuelve muy importante es el corredor entre Dorada y Chiriguaná. Esos son los corredores que vemos en el corto plazo potencialmente operables, que tienen toda la vocación ferroviaria por la demanda que tenemos adyacente, por el movimiento de carbón, por la conexión a los puertos de Buenaventura en el caso de la red férrea del Pacífico, y en el caso del corredor La Dorada-Chiriguaná, pues es la conexión hacia los puertos del Caribe. ¿Qué sigue? Y esto ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, los corredores de interconexión oceánica, y es cómo podemos conectar de la mejor manera La Felisa con Puerto Berrío. Esa conexión ya se viene adelantando los estudios en diferentes fases por parte de la Gobernación de Antioquia. El tramo 2 es un tramo que pasa por la ciudad de Medellín, donde ahí tenemos grandes retos para que se articule con la trocha nacional de mayor movimiento de carga. Pero también tenemos aquí iniciativas muy interesantes. Dale siguiente por favor, Camila. Tenemos el tren de cercanías del sur del Valle del Cauca, que venimos trabajando con la gobernación, el Regiotram de Occidente, que como lo saben ya tiene financiación, Regiotram del Norte, donde gracias a los recursos de cooperación se están haciendo los estudios para poder optar por cofinanciación de la nación. La primera línea del Metro Bogotá, un proyecto de los más importantes de la región y de la ciudad. La expansión de la primera línea que viene trabajando la actual alcaldesa y su equipo, el tranvía ligero de la avenida La 80, que se los menciona en el marco del artículo, el tren del Caribe, que lo viene madurando estas tres gobernaciones, y el tren del Carare, que pensamos que es la mejor conexión entre Bogotá y el corredor férreo central. Finalmente, pues hay otra red muy importante que se acaba de dibujar, y es la red entre Chiriguaná y Dibuya, que es la red que administra FENOCO con un movimiento, como se los mencionaba antes, en el 2019 de más de 50 millones de toneladas,
Imaginen esas 50 millones de toneladas movilizándose por el modo carretero, pues realmente toda la disminución de emisiones que hemos tenido gracias a esa red y a esa eficiencia que tiene el país se ha logrado en estos cortos kilómetros versus el reto que tenemos a nivel general. Y hay otros corredores que están en proceso de análisis por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, que son los corredores Chiriguaná-Bulla y un corredor que han llamado la ferropista de la Cordillera Central entre Armenia y Cajamarca. Y finalmente, pues vemos cuáles son esas grandes propuestas clave. Lo primero es que ha encontrado y que hemos sugerido desde la Mesa Nacional Ferroviaria es que se haga un estudio específico para el modo férreo a escala nacional. Y aquí les tengo que contar que en los últimos 5 o 6 años se han presentado el orden de 29 iniciativas privadas sin recursos públicos, un poco bajo la lógica de la carretera y es quitándole un porcentaje a la carretera y revisando de esta manera que le cierre financieramente. Y encontramos por esas 29 iniciativas privadas 2 cosas. Lo primero es que es indudable que se necesitan recursos públicos para la financiación de la infraestructura. Y lo segundo, bueno, y en casos específicos para el material rodante. Y lo segundo que encontramos es que tenemos que hacer un estudio de demanda y mercado, más que pensar en proyecciones que las jalonemos desde el modo carretero, y por eso proponemos hacer un estudio para el próximo año de demanda nacional de carga con vocación ferroviaria. Lo segundo, y respondería al diagnóstico que les mencionaba, tenemos que realizar este levantamiento institucional de cargas y poder limpiar la superposición de funciones. El tercero, sin duda alguna, y lo habla claramente en la línea de tiempo, es que hace más de 100 años tenemos la última ley, sin duda alguna, hay que actualizarla y ya hay una propuesta que esperamos presentar entre este y el próximo año al Congreso de la República. El cuarto punto es garantizar el mantenimiento de la red férrea que es potencialmente operable. En eso es clave el esfuerzo del INVIAS en articulación con la Agencia Nacional de Infraestructura. Como lo verán, la importancia de la red férrea del Pacífico, las conexiones que se podrían dar entre La Felisa y Puerto Berrío y los otros corredores que veíamos anteriormente. Lo siguiente es fortalecer las estrategias que fomenten la articulación nacional y regional. Esto es clave. Con el gobernador de Antioquia venimos trabajando en la interoperabilidad entre la infraestructura que ellos planteen y la infraestructura nacional, principalmente del corredor férreo central. Y ahí es importante que en los estudios y diseños esta interoperabilidad esté concebida desde el principio. El siguiente es fortalecer las estrategias, diversificar y replantear las fuentes de financiación. No únicamente pensar con los recursos que tenemos qué redes férreas queremos hacer, sino cuáles son las redes férreas que necesitamos y cuáles son esas vigencias futuras que nos pueden apalancar estos proyectos de infraestructura como en su momento lo hicieron las 4G. También es necesario realizar un estudio que revise, actualice y defina un marco normativo para la regulación económica del modo férreo, así como la regulación técnica. Pero también hay que poner en funcionamiento, sin duda alguna, la unidad de planeación de infraestructura de transporte, que hace muy poco la vicepresidente sacó un artículo de los tiempos que celebramos que muy pronto va a estar en funcionamiento. La CRIT también tiene, la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte, CRIT, tiene un papel fundamental en la supervisión y en la regulación técnica y económica. Sin embargo, mientras entra la CRIT, pues será la jefatura de regulación económica del Ministerio de Transporte quien deberá asumir estas actividades. Y esto, de una u otra manera, son las grandes líneas de política que estamos pensando en el Plan Maestro Ferroviario. Muchas gracias, Germán, y lamento de nuevo los inconvenientes en la conexión. Bueno, Germán, Álvaro y a todos los asistentes, muchas gracias por estar acá, por la invitación especial que nos hizo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Para nosotros, para la Agencia Nacional de Infraestructura, es muy importante
contar con estos espacios para contarles cómo vamos con esta meta de reactivación del modo férreo y la multimodalidad. Justamente entendiendo el título de este encuentro sobre el presente, futuro, pasado, me parece siempre importante contarle a la gente que el presente es que en este momento la ANI tiene a cargo 1.610 kilómetros de red férrea, de los 3.304 kilómetros que en este momento tiene la nación. Eso quiere decir que la ANI tiene casi que el 50% de esta red propiedad de la nación a cargo. Esto lo desarrollamos a través de digamos, dos esquemas, un contrato de concesión, contratos de concesión y corredores y contratos de obra pública. Los hemos venido pues desarrollando a través de estos dos esquemas. Y aquí, bueno, no me voy a concentrar ahí para ir siguiendo, detallando cada uno de los elementos. Es muy importante contarles que se definió una meta en el Plan Nacional de Desarrollo sobre aumentar en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial. Y esto es pasar de una línea base de 420 kilómetros a 1.077 kilómetros. Hoy el mensaje que les queremos compartir es que estos kilómetros están en este momento con operación comercial. ¿Y cómo lo hemos logrado? Y acá algunas imágenes de eso que hemos logrado. Y yo creo que el mensaje más importante de esta presentación es contarles que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI, ha entendido que los corredores férreos en nuestro país hacen parte del Sistema Nacional Logístico. Esto quiere decir que entendimos que no es suficiente desarrollar un proyecto de un punto A a un punto B, en el caso de un corredor férreo, sino que hay que desarrollar una infraestructura logística de conectividad con puertos, infraestructura logística que permita el intercambio modal para hacer viable estos corredores férreos. Y ese mensaje me parece muy importante para que tengamos la certeza que este es el presente de los corredores férreos en nuestro país. Nos propusimos con esta meta del Plan Nacional de Desarrollo poner en marcha corredores logísticos multimodales, que de hecho estaban siendo conceptualizados o habían sido conceptualizados hace varios años por el Gobierno Nacional, pero en esta oportunidad lo que hicimos fue implementar el desarrollo, poner en marcha estos corredores logísticos. ¿Y qué desarrollamos? Que de hecho veía en las preguntas, ¿por qué no estamos llegando hasta Santa Marta? Bueno, unas personas sí informadas y otras no. El mensaje acá es que logramos recuperar este corredor férreo entre Dorada y Santa Marta. De hecho, el primero que empezamos a consolidar o a trabajar fue Dorada-Barranquilla, conectando a La Dorada con Barranquilla a través de un ramal férreo que construimos de 4 kilómetros, conectando a la red férrea principal con el río Magdalena y de ahí con Barranquilla, principalmente carga de importación, y esto es, digamos que fue la primera operación en el marco de esta reactivación. El segundo corredor que empezamos a trabajar fue el corredor Dorada-Santa Marta, un corredor eminentemente ferroviario en el que hoy tenemos una operación importante que más adelante les voy a comentar. Y el tercer, que también veía en las preguntas, nos consultaban esta conectividad de la red férrea con el puerto de Cartagena. Esta operación la empezamos a aprobar en febrero del 2020. Siguió la pandemia y ahí un poco suspendimos operaciones, pero una operación también muy interesante, conectándonos igual con este ramal que queda en Gamarra, Cesar, con este ramal férreo, conectándonos Río Magdalena, Canal del Dique y así llegando al puerto de Cartagena, también principalmente con carga de importación. El otro corredor férreo que logramos consolidar es el corredor Bogotá-Belencito, un corredor interesante para la llegada a las principales ciudades, o digamos, es un referente de cómo pues es interesante que estos corredores férreos lleguen también a las ciudades para pues optimizar costos logísticos de manera importante y en este caso de hecho también tiempos. Y entonces a la pregunta ¿cómo lo hemos logrado?
voy a contarles de manera rápida estos mensajes que nos parece importante en el marco de este encuentro. Lo primero es que entendimos que teníamos que facilitar el intercambio modal y necesitábamos entender esto para desarrollar una infraestructura que la Agencia Nacional de Infraestructura hasta el momento no había, digamos, desarrollado. Y justamente fue entender que, por ejemplo, en La Dorada, Caldas, donde inicia este corredor férreo, necesitábamos una infraestructura para hacer operaciones de almacenamiento, desconsolidación y poder tener un lugar que nos permitiera hacer este intercambio modal. Entonces, así fue como recuperamos una bodega que estaba abandonada, suscribimos un contrato de comodato con la alcaldía, entonces también un ejercicio interesante de entender que estas alianzas con el territorio son posibles. Recuperamos una bodega de 3.000 metros cuadrados, adecuamos un patio de contenedores y allí en esta bodega en La Dorada es donde estamos desarrollando esta operación. Y también, por supuesto, entendimos que definitivamente teníamos que conectarnos con los principales puertos del Caribe. Santa Marta, una ventaja natural porque llega la red férrea al puerto de Santa Marta, pero entendimos que debíamos también utilizar al río Magdalena como una vía de conexión para conectarnos con los principales puertos del Caribe. Lo segundo que hemos desarrollado es generar confianza y confiabilidad en la operación. Estas operaciones que se han logrado desarrollar han sido posibles gracias a que varios actores, y ahora los voy a presentar, públicos y privados, le han apostado a la reactivación del modo férreo en nuestro país. Y lo primero que pensamos todos estos actores era que necesitábamos generar confianza y confiabilidad. Y esto era definiendo una frecuencia regular para las distintas operaciones. Que con carga o sin carga, el generador de carga sepa que en el marco de su cadena logística puede incorporar al modo férreo para hacer las movilizaciones que requiere porque el tren funciona y está operativo. Otro elemento importante ha sido la sinergia de actores públicos y privados. Claro, ese es el Ministerio de Transportes, Mincomercio, es un seguimiento permanente de Presidencia de la República, es la ANI, pero la ANI a través del contratista, el Consorcio Ibines, es FENOCO, es los puertos que están, con los que estamos trabajando, es los operadores fluviales, es el operador logístico en puerto. Por eso mi mensaje más importante es que el presente y yo creo que el futuro, pero al final es la realidad, es que para que los corredores férreos en nuestro país funcionen, definitivamente tenemos que entender que hacen parte de un sistema logístico nacional y que debe interactuar con diferentes actores. De hecho, debo decirles que en la ANI, como les decía al principio, también ¿no? tuvimos que evolucionar en ese sentido, pensando que debíamos desarrollar un corredor logístico para hacer esto posible. Otro de los elementos importantes ha sido el fortalecimiento institucional, respaldo al más alto nivel de esto. Antes el tema férreo y portuario desde la gestión de los contratos de concesión estaba en una sola gerencia. Hoy hay un equipo férreo en la vicepresidencia ejecutiva de la ANI que se dedica a hacer seguimiento a esta meta del gobierno nacional. Un elemento muy importante y es que en el contrato de obra pública que suscribió la ANI se incluye la obligación de desarrollar la operación de estos corredores, un elemento que no había sido considerado y que en este contrato o en los dos últimos contratos pues ha tenido un impulso importante para la reactivación de estos corredores. Y pues permanente socialización con diferentes actores para que conozcan esto en lo que estamos trabajando. En concreto, ¿qué hemos movilizado? En el 2019 nos propusimos movilizar 40.000 toneladas. Claro, si uno lo compara con lo que mueve FENOCO, y por ahí vi entre los asistentes al doctor Andrés Soto, presidente de FENOCO, pues no es comparable el movimiento de carga general, de esta carga que hemos logrado movilizar con las importantes cifras que mueve el concesionario FENOCO. Pero decidimos romper como con este mito que sí, que existen los corredores que están abandonados, pero al final se han hecho inversiones importantes y estaba ahí la red férrea lista para entrar con una operación comercial. Entonces nos propusimos movilizar 40.000 toneladas en 2019.
logramos un cumplimiento del 112% de la meta. En el 2020 la meta que tenemos es movilizar 51.000 toneladas y vamos con un cumplimiento del 53%. Aquí, en el cumplimiento de esta meta, quiero destacar que, de hecho, en épocas de pandemia, el corredor férreo entre Dorada y Santa Marta tuvo un comportamiento muy interesante, pese a los impactos que pueda tener el comercio exterior y demás, pues este corredor siguió operando y fue una alternativa de movilización importante para los generadores de carga. Un dato importante, bueno, ahí están observando el histórico de carga, los productos, perdón, me salté, estaba Dorada Chiriguaná, Bogotá Belencito, Dorada Chiriguaná. Bueno, termino Bogotá Belencito con esos datos que son relevantes sobre, siempre nos pregunta la gente, bueno, se están reactivando, ¿cuántos trenes se están movilizando? Entonces, ahí pueden observar, estamos movilizando en promedio 73 trenes comerciales en el corredor Bogotá-Belencito y algunos indicadores de cuál es el tipo de carga que se moviliza, el tiempo y demás. Sobre Dorada Chiriguaná, que estaba haciendo el énfasis de cómo fue el comportamiento de este corredor en época de pandemia, retomo diciéndoles que ha tenido un comportamiento interesante también. La meta para este corredor en el 2019 fue de 40.000 también toneladas, logramos el 120% del cumplimiento de esa meta. En el 2020 nos propusimos 55.000 toneladas, vamos en el 43% del cumplimiento de esa meta. En la gráfica pueden observar el histórico de carga, pasamos en el 2018 movilizar 1.186 toneladas, en el 2019 47.860 y en el 2020 23.781. Esto ha sido también un ejercicio de convencer, de confiabilidad, como les decía al inicio. Empezamos con un generador de carga y hasta el momento son 23 usuarios los que están utilizando estos corredores férreos. En resumen, entonces, cerramos en el 2019 con 92.596 toneladas. Proyectamos una meta de aumento del 15% de esa cifra para una movilización total de 106.000 toneladas con el cumplimiento de meta que ya les enuncié. Muchas gracias. 1821 0856. Las lecciones aprendidas básicamente las voy a enfocar en estos 4 puntos. El primero es desde un enfoque de generación y distribución. El segundo, amarrado a todo este tema intermodal, llamémoslo selección modal y asignación. Y amarrado a ese tema de selección modal y asignación, y viene ese capítulo económico, como bien lo decía Germán, es mirar el peso, la importancia que tiene el costo-efectividad y el análisis multicriterio y el costo-beneficio. Como bien lo mencionaba Jonathan, los ferrocarriles no solamente estaban trabajando desde 1920, sino desde 1870. Arrancan a trabajar en Colombia. Y digamos que tiene una historia bien interesante. Y hoy en día pues tiene una gran importancia. Y yo creo que también pasa lo mismo a nivel mundial con los demás ferrocarriles. Fíjense que a nivel mundial hay un gran interés por aumentar la participación del modo férreo en el transporte de carga y de pasajeros. Y básicamente los argumentos que uno ve en los artículos de la OCDE, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, BID, etcétera. Yo ahí prendido como un menú, por favor. Sí, voy a abrir el puntero, Germán. Muchas gracias. Fíjense que básicamente los argumentos es que tienen mayor eficiencia energética, mayor seguridad vial, menores impactos ambientales. En Colombia, yo tengo acá 1.429 kilómetros de vías férreas operativas. Básicamente sumé Santa Marta, Chiriguaná, La Dorada y Pacífico y Bogotá, Belencito. De ahí están esos 1.429 kilómetros que pongo como operativos, de los cuales 245 kilómetros
transportan el 99.95% de la demanda férrea. Si logramos aumentar o si logramos que los otros ferrocarriles transporten también carga, pues la eficiencia colombiana se va a incrementar. ¿Y a qué me refiero con eficiencia? Y miren esta gráfica que les estoy compartiendo acá. Esto es, la eficiencia a nivel mundial se mide en términos de millones de toneladas kilómetro por kilómetro construido. Y fíjense que Colombia está en el top 10. Entonces, ese es un gran primer mensaje que uno encuentra en los ferrocarriles. La operación que tenemos hoy en día es bastante buena en comparación a otros países, y lo que les digo, deberíamos estar orgullosos porque estamos dentro del top 10. Y acá uno empieza a ver todo este tipo de leyendas urbanas y conceptos técnicos que se escuchan en la calle, y es que le dicen a uno, oiga, todos los ferrocarriles deberían ser de trocha estándar, por ejemplo, o todos los ferrocarriles deberían estar electrificados. Y digamos que ese es el secreto para que sean más eficientes. Pero si ustedes ven este top 10, básicamente Colombia con su trocha angosta tiene un desempeño maravilloso y pues básicamente no está electrificado. Y fíjense que, por ejemplo, un Suiza, que está de últimos acá en este escalafón, que igual también es muy, muy eficiente, tiene trocha estándar y está electrificado. Entonces, básicamente ahí viene el primer tema. La trocha estándar y que sea electrificado no significa que el ferrocarril sea exitoso. Una trocha angosta bien construida y un sistema de propulsión a diésel, pues sin ningún problema también puede ser competitivo. Segundo tema que uno evidencia en la revisión de la literatura es que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto uno lo ve en los documentos del Banco Mundial, básicamente la mayoría de los países se enfocaron en mover la mayor cantidad de ferrocarriles. Digamos que el gran afán por tratar de reactivar las economías, pues básicamente obligó o conllevó a que las economías pensaran en activar o utilizar al máximo sus ferrocarriles. Y nosotros en Colombia también lo hicimos. Fíjense aquí en la imagen izquierda, pues todas estas líneas amarillas que uno ve resaltadas como líneas operativas, y prácticamente son los 4.000 kilómetros que mencionaba Jonathan. Básicamente la conexión estaba alrededor de todo el país, pero fíjense que la carga o la demanda no era tan alta. Entonces, me voy hacia la gráfica derecha. Fíjense que, y esta línea punteada son los kilómetros operados. En su momento se operaron 4.000 kilómetros y la demanda fue de 1.000 millones de toneladas kilómetros. Y esto estoy hablando de los años 60. Hoy en día, y fíjense que me voy para acá, con 1.400 ferrocarriles estamos transportando 8.000 millones de toneladas kilómetro. Entonces, este es un gran segundo mensaje que uno se podría llevar, y es que no necesariamente para que los ferrocarriles sean eficientes o competitivos, pues básicamente hay que correrlos todos. No, hay que hacer una buena planeación para identificar dónde vale la pena hacerlo. Y fíjense que en Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que fue nuestra empresa que operó verticalmente, tal como lo mostraba Jonathan, desde 1954 hasta 1991, Ferrocarriles Nacionales de Colombia centralizó toda la operación de trenes, y esta centralización y operación vertical es básicamente Ferrocarriles Nacionales de Colombia se encargó de administrar la infraestructura, también el control del tráfico, pero adicionalmente de gestionar el material rodante. Y digamos que por estar manejando este esquema de subsidio cruzado y tener operativos todos los ferrocarriles y generar movimiento de trenes, pues básicamente en los años 80 digamos, tuvo unos sobrecostos interesantes. Entonces, si ustedes ven la última gráfica, que es el radio operativo, uno se puede dar cuenta
que es del 400%. Y ese radio operativo básicamente es la relación entre costo, ingresos y egresos, si me permiten llamarlo así. Entonces esto quiere decir que básicamente los egresos alcanzaron a ser 4 veces los ingresos. Y eso posiblemente se dio por, y uno lo puede ver en los artículos académicos del tema, básicamente eso se puede ver o se pudo haber dado por tratar de correr la mayor cantidad de infraestructura posible. Otro tema importante que vale la pena resaltar de toda la investigación que hicimos, y que, digamos, digo que hicimos porque no solamente la hice yo, sino me ayudó muchísimo el profesor Germán y el profesor Álvaro, es que en Latinoamérica nos volvimos expertos en transportar minería. Fíjense que no solamente en Colombia se transporta carbón, sino también en toda Latinoamérica. Y básicamente uno dice, ¿por qué? Entonces, cuando uno revuelca artículos académicos sobre el tema, y es más, revisa el documento de la reforma de los ferrocarriles del Banco Mundial del 2017, se ve la recomendación de que para que los trenes sean competitivos, deberían tener una demanda grande y constante. Recuerden esos dos temas que estoy poniendo acá, grande y constante, de commodities a grandes distancias. Entonces parecería que transportar carbón es una muy buena estrategia. Commodities también, claro, porque uno dice, claro, un bien de alto valor, y permítame llamarlo también perecedero, digamos que tendría un tema de tiempo. Es decir, si yo estoy transportando un bien de lujo, posiblemente esté dispuesto a pagar el doble de tarifa en un camión. Básicamente paso de un camión tractomula, por ejemplo, a un camión sencillo, y la tarifa puede ser del doble, pero básicamente la valoración del tiempo del usuario puede ser 10 veces más. Entonces, esto quiere decir que para los bienes de lujo, utilizar vehículos pequeños tiene sentido básicamente porque está el afán de que se entregue rápido. En cambio, cuando uno habla un poquito de commodities, sí se puede, digamos, el tema sería un poquito más de carga y distancia, tendría más importancia carga y distancia en comparación al tiempo. Ahora, hoy en día los ferrocarriles o los trenes pues también pueden desarrollar velocidades de 60 kilómetros por hora sin ningún problema, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante de si también se pueden transportar otros bienes, no solamente commodities. Un poco, quiero mostrar también un poco la evolución que tuvo el ferrocarril en Colombia. El ferrocarril, y ustedes lo ven acá en la gráfica de la izquierda, del año 1870, y acá no tengo toda la serie completa, del año 70 a los años 90 y 80, pues fíjense que el ferrocarril tuvo vocación prácticamente agrícola. Entonces, de los años 70 y principios del siglo XX, pues básicamente el ferrocarril fue súper exitoso porque se utilizó para transportar café de exportación, y por supuesto que para traer productos del exterior, las importaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que después de la Gran Depresión, pues básicamente una de las estrategias, al igual que en los demás países de Colombia, fue promover la producción de bienes nacionales, y digamos que parte de la promoción de la producción y consumo de bienes nacionales pues fue empezar a construir vías de tal manera que se conectaran los centros de producción y los centros de consumo. Y aquí me voy un poquito hacia la gráfica de la derecha, donde ustedes pueden ver cómo fue la tasa de construcción de kilómetros de vías en los años 70. Y más interesante aún, uno empieza a ver cómo puede caer la demanda férrea. Entonces,
¿Qué hipótesis hay? Y hay un libro súper interesante del Banco de la República, de María Teresa Ramírez, súper recomendado, de qué pudo haber pasado. Y básicamente la gran hipótesis es, claro, en una carretera se puede ir un poquito más rápido. Recuerden que estos ferrocarriles en su momento podían estar andando unos 20 kilómetros por hora, máximo 30, en el mejor de las condiciones, y mejor dicho, y muchas mejores condiciones a 35 kilómetros por hora, pero digamos que sería un escenario extremadamente ideal. Si empieza a existir una carretera en donde no hay restricciones de uso, la puedo utilizar 24 horas, empiezo a andar un poquito más rápido y adicionalmente pues tengo un poquito más de accesibilidad y pues volvió más atractivo para estos productores agrícolas y empezó a ser un sustituto del tren. Fíjense que en los años 80 y por supuesto que en los 90 y ahorita también, el ferrocarril tuvo vocación para transporte de carbón. Y fíjense lo interesante, en su momento en el mayor auge, que estamos hablando en los años 70, la demanda fue de 1.000 millones de toneladas kilómetros y hoy en día es de 8.000. O sea, aquí hay 1.000, 8.000 está por acá arriba saliéndose de la diapositiva. Entonces, nuevamente, hoy en día los ferrocarriles son muchísimo más eficientes de lo que fueron en su momento. Gran reto, veo que están haciendo bastantes comentarios en el chat. Ahorita Germán nos comentará qué opinan nuestros asistentes. Gran reto para los ferrocarriles hoy en día, y lo decía Ana María, es el intermodalismo. Efectivamente, un documento súper interesante. El Plan Maestro de Transporte Intermodal, por supuesto que la política o el COMPES logístico también son documentos interesantísimos en donde efectivamente se ve la necesidad de que haya transporte intermodal. Y el gran reto es identificar en qué escenario vale la pena transportar o utilizar los ferrocarriles. Aquí en la imagen izquierda, básicamente, ustedes pueden ver estos proyectos férreos que estábamos mencionando en las anteriores charlas, que están en color amarillo y en color naranja. En color amarillo está lo que opera actualmente. En color naranja está, por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia. Por ejemplo, Belencito La Vizcaína. Por ejemplo, esta extensión que también se menciona de La Dorada hasta Neiva y en algún momento Granada. Aquí estoy, en esta imagen puse todos esos proyectos que se han planteado en la historia, 25 COPES del DNP, más también recomendaciones, por ejemplo, de Cojón, que es un experto de ferrocarriles, que también ha hecho sus propuestas de conexión de ferrocarriles en Colombia. Y digamos que ustedes lo pueden ver acá, es una red bien interesante porque efectivamente logra conectar los puertos con los centros de consumo y con los centros de producción. Pero tiene un escenario bien interesante adicionalmente. Y ustedes lo ven en verde. Y es las vías que existen actualmente. Y también ustedes ven una línea también bien interesante azul, que es prácticamente el río Magdalena. Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, hay bastantes sectores en donde pues los modos son paralelos. Entonces, digamos que el gran reto para el ferrocarril es saber en qué punto se vuelve más factible o más interesante que los otros modos para el transporte de un bien. Y básicamente lo podemos ver en esta gráfica de la derecha. Esta es una gráfica que propone Sussman, profesor del MIT, súper interesante la gráfica. Aquí en el eje X ven toneladas kilómetro, en el eje Y están los costos promedio, y permítame llamarlo tarifa técnica, por tonelada kilómetro. Y fíjense que cuando uno utiliza las bases de datos del HDM, del INVIAS, del CICETAC, se evidencia
que prácticamente los costos por tonelada kilómetro de un camión son constantes. Esta es la línea azul de los camiones. Pero miren que para el modo férreo, efectivamente si hay un efecto marginal, sí empieza a caer de manera log-log los costos promedios por tonelada kilómetro a medida que se aumenta la demanda. Y es más, uno podría graficar acá también aviones que estarían un poquito más acá a la derecha y podría también graficar modo fluvial. Y uno podría empezar a identificar esos puntos, esas combinaciones de carga y distancia a partir de las cuales es más atractivo un modo que el otro. Y es básicamente pues donde el costo promedio es menor. Nosotros hicimos un ejercicio en mi tesis de economía. Acá pues básicamente les muestro el ejercicio grueso. El documento está disponible en la universidad. Pero básicamente lo que hicimos fue identificar los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales un ferrocarril puede ser más atractivo que un camión. Y acá ponemos como esta curva de indiferencia el camión tractomula, que básicamente tiene un costo de 0.074 dólares por tonelada kilómetro, más o menos 135 pesos colombianos por tonelada kilómetro. Y básicamente lo hicimos con el camión tractomula, pues porque es el modo, digamos, que normalmente utilizan los industriales para transportar materia prima. Entonces puede ser un buen competidor para el tren. Y fíjense que estas curvas son bien interesantes porque le permiten a uno saber para distintos escenarios de acarreo cuál debería ser la carga mínima para que el ferrocarril o el tren sea atractivo. Importante que un tema que... Santiago, perdón interrumpir. Señor. Anual. Sí, millones de toneladas año, correcto. ¿Continúo? Sí, señor, continúe. Okay. Otro ratico, tiene unos 10 minutos más para acabar porque nos coge la noche. Listo, perfecto, no, y ya voy a acabar. Tema interesante cuando uno empieza a correr análisis de sensibilidad y empieza a cargarle otros escenarios, con base obviamente en los datos históricos del ferrocarril, pues se ve que los costos, la elasticidad de los costos con respecto a la demanda es mayor a 1. Con respecto al acarreo, no tanto. Entonces, ¿esto qué quiere decir en términos económicos? Que efectivamente la tarifa o la tarifa técnica, si me permiten llamarlo así, es sensible a los cambios en demanda. Entonces, por eso sí tiene todo el sentido del mundo ver este parrafito que estábamos viendo al principio de la reforma de los ferrocarriles, donde efectivamente le dicen a uno, mire, vale la pena tener una demanda grande, a grandes distancias, pero que también sea constante y confiable, como decía Ana María. Finalmente, y ya me voy hacia el tema de análisis multicriterio costo-beneficio. Cuando se tiene definida la modelación de la demanda, y se me permiten llamarlo también las matrices origen-destino, y se evidencia que vale la pena hacer un tren, ahí sí ya uno empieza a evidenciar cuál podría ser la mejor trocha. Claro, la trocha estándar es maravillosa para construirse en terrenos planos, pero cuando uno empieza a tener una topografía más complicada, la trocha angosta podría ser más interesante. Tecnología de tracción, uno tiene que revisar cuál de los dos escenarios, y me refiero a los dos escenarios, básicamente a una alimentación eléctrica versus una alimentación diésel, cuál de los dos podría ser el más atractivo. Velocidad de diseño,
ya lo vamos a ver en la gráfica de la derecha, pero velocidad de diseño, por supuesto, que tiene una dicotomía con la capacidad de carga, ya lo vamos a ver en la gráfica de la derecha. Pendiente, movimiento está completamente amarrado al movimiento de tierras, y básicamente, y ya me paso a la gráfica derecha, tiene un impacto bien interesante. Entonces, miren, aquí traje el desempeño de una locomotora General Electric que utilizaba Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1977. Me traje este dato real y sensible. Me parecía interesante coger una locomotora del momento de 2.150 caballos. Hoy en día, recuerden que una locomotora puede tener del orden de 4.500, puede ser el doble sin ningún problema la capacidad. En el eje X está la velocidad, kilómetros por hora, y en el eje Y la capacidad en toneladas del tren. Importante, entonces. Pendiente, fíjense que esta es la pendiente 0, y esta era la gráfica de Santa Marta, Chiriguaná, Santa Marta, y estos son datos reales, donde miren el desempeño tan espectacular que tenía. Básicamente, esa locomotora podía empujar o alar básicamente 4.000 toneladas. Acuérdense que un camión doble troque tiene 40, ¿no? Entonces, 4.000 toneladas es un tema bien interesante. Cuando uno pasa a la Dorada Chiriguaná, que básicamente la pendiente es de 0.5%, miren la caída en la capacidad del tren. Y si pasa, por ejemplo, a un ferrocarril del Pacífico, que podemos estar hablando de una pendiente del 2%, pues básicamente miren dónde estaríamos acá. Entonces, la pendiente es fundamental para saber la capacidad que puede tener una locomotora. Básicamente acá perdimos un cuarto de capacidad netamente en temas de pendiente. Y ahora un tema fundamental de los trenes de la época es que su operación óptima era los 35 kilómetros por hora. Básicamente, ¿por qué? Porque después de esta velocidad, la capacidad empezaba a caer de manera exponencial con respecto a incrementos en la velocidad. Entonces, digamos que es bien interesante y vale la pena considerar la pendiente y la velocidad de diseño para poder definir la capacidad de mi tren, o más bien, considerando la capacidad que necesito transportar o la demanda que tengo, pues considerar cuáles son las restricciones de velocidad y pendiente que debería tener el tren o el ferrocarril. Sistemas de control de tráfico férreo son fundamentales porque básicamente en la operación se puede incrementar la capacidad. Por supuesto que tener en cuenta los impactos socioambientales. Toca revisar cuáles son los impactos, hacer un diagnóstico ambiental de alternativas y por supuesto que un estudio de impacto ambiental juicioso para identificar el mejor proyecto a implementar. Y finalmente toca considerar el esquema de operación. Y en este caso estaríamos hablando de las concesiones. Valdría la pena verificar si la operación debería ser verticalmente integrada o debería ser verticalmente integrada con acceso competitivo o debería ser completamente abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? Y Germán, hemos discutido muchísimo el tema y me encantaría que nos dé su opinión. Básicamente, una demanda completamente verticalmente integrada es tal cual un cerrejón, y podríamos hablar también, en el caso en este tipo de concesiones, básicamente es el esquema en el que el concesionario, además de administrar la infraestructura, administra el control de tráfico, pero también administra el material rodante, los trenes, y este puede ser una opción bien interesante pues básicamente para el cliente que esté interesado en transportar carga, pues porque básicamente el concesionario le puede ofrecer el servicio sin ningún problema.
Interesantísimo este tema, pues por supuesto que el concesionario conoce los requerimientos de su material rodante y por supuesto que puede optimizar la infraestructura y el sistema de control. Más interesante aún es un poco cómo funciona hoy Fenoco, y es promover ese acceso competitivo, y es, si a mí me pagan un peaje o me pagan un fee, una tarifa por derecho de uso, pues básicamente esa persona con su material rodante, en este caso para Fenoco sería Drummond, Prodeco, CNR, básicamente ellos con su material rodante pueden utilizar los ferrocarriles. Ahora, está también el otro esquema, y es simplemente el concesionario se dedica a administrar la infraestructura férrea y también los esquemas de control, pero básicamente ahí el cliente sería el dueño, o tendría que ser el dueño del material rodante, que para mi caso, y no sé qué opinen los demás panelistas, para mi caso, digamos que no operaría tanto en Colombia. Para Colombia, pensaría que el mejor modelo podría ser el segundo, donde nuevamente hay un tema mixto. Hay un tema de que el concesionario puede manejar el material rodante y le da el servicio al empresario para transportar carga, pero también si el empresario es dueño de su material rodante y de sus trenes, pues sin ningún problema le puede pagar un derecho, un peaje al concesionario para utilizar.